Unión, soberanía o subordinación. Un libro de Tomás Urzainqui. No hay democracia sin sociedad soberana. Lo cual es una afirmación bastante dura para este libro, que como se puede ver aquí, una factura, el que lo compré, este libro en su momento, concretamente en, bueno, una factura de este Gureli Burba de Tafalla, 1 de febrero de 2006. Es un libro publicado en el año 2005 a través de la empresa Pamela. Es curioso porque aquí en medio hay una información de Euskaltel de que llega la nueva televisión. Bueno, es un libro interesante. Es un libro interesante, pero ligado a Navarralde, en el que, bueno, ya había leído otra serie de libros del propio Urzainqui. Este libro no está dedicado, aunque hay algún otro que está dedicado de manera muy flojita. Es un libro que ancla su realidad en una circunstancia como es Navarra, aunque evidentemente también habla de estos dos elementos, como se viene aquí, ¿ves? Navarra, Escocia, Cataluña. Lo cual es curioso porque Escocia estaba para intentar algún tipo de independencia, cosa que intentó en el mes de noviembre del año 14. ¿O fue en septiembre? En la batalla de Bagneux-Born de septiembre del año 14, y los catalanes intentaron hacer el rebufo un poquito después para tratar de ver si los escoceses ganaban, pues ellos también ganan. Luego volvieron a hacer otro referéndum en el 2017, el 1 de octubre, que no puede justificarse de ninguna manera porque no hay democracia que pueda validar el referéndum del 1 de octubre. Pero en Cataluña, digamos que vamos a dejarla un poquito después, el tema de Escocia, porque recuerdo en septiembre de 2001, en un congreso de la FAI, de las Juventudes del Partido de la Alianza Libre Europea, recuerdo una delegación de Escocia que pronosticó que muy prontito, en aquel final del año 2001, iban a dejar la Alianza Libre Europea y se iban a apuntar al Partido Socialdemócrata Europeo en el Parlamento Europeo, porque ya iban a ser un país absolutamente independiente, lo cual llevó una serie de aplausos, evidentemente, pero estamos en 2022 y no son independientes, lo cual debe hacer reflexionar a las personas de que es diferente el deseo de la realidad y la forma de llevar una cosa a la otra. Es un tránsito complejo y complicado. Lo mismo que evidentemente los catalanes, que evidentemente pueden, por ejemplo, seguir a Xavier Ríos como explicatorio de la situación en el proceso antes, durante y después. Alguien que viene del sector indepe y que evidentemente ahora se le trata como botifler, como un absoluto traidor a la causa de Cataluña, aunque evidentemente más traidor es el que llama a los muertos estando tranquilamente desde una universidad en Escocia. Hay que tenerlos bien pétreos para poder hacer algo así, pero estamos hablando de 2005, cuando se establecía el llamado Plan Ibarretxe, que fue obstaculizado en su admisión porque en realidad era una reforma del Estatuto de Autonomía para maximizar las capacidades dentro del marco constitucional del Estado español. Y Urzainqui, como la corriente Navarralde, son historicistas, pero historicistas de una parte,
porque como hijos del ducado de Baskonia surgieron dos entidades como herederos, el señorío de Vizcaya y el reino de Navarra. Y esta gente, como supuestamente al salir Sabino Arana Goiri de Vizcaya se le sitúa ligado al señorío de Vizcaya, en tanto en cuanto su primer libro formalmente publicado sería aquel de las cuatro glorias patrias con las Vizcaya para su independencia, que sería explicado en el caserío de la Razabal en 1893. Luego en 1894 se establecería el Euskaldun Bachoquilla, y precisamente en ese 14 de julio de 1894 se izaría la curriña en ese Euskaldun Bachoquilla, y en el 1895, el 31 de julio, se fundaría el Partido Nacionalista Vasco. Esa vinculación entre Sabino Arana y señorío de Vizcaya establecería para algunos que lo que estaba prohibido en el franquismo se ha asumido como normal: Euskal Herria, la bandera de Navarra, la territorialidad, todo esto, hablando un poco en general, el nombre de Euskal Herria, la bandera, el himno, el Guernico Corbola, un montón de elementos. Bueno, el franquismo toleró porque parte eran de los carlistas, y evidentemente el franquismo no toleró nunca el nombre de Euskadi, el autogobierno, el estatuto, el himno de Euskadi, la bandera en Serquia, evidentemente el Curriña, todo ligado a Sabino Arana. Por eso hubo un momento, a partir de los años 90, que quisieron establecer unos símbolos propios de confrontación con lo sabiniano, con lo gechale, que es la formación mayoritaria en el país de los vascos. Y trataron de vincularse en un momento histórico como es el del Reino de Navarra, cuando era una entidad formalmente independiente, aunque vinculado en buena medida al hecho medieval que vinculaba a muchos de los reinos en la época del siglo XIII, XIV. Y por lo tanto es interesante hacer una retrocesión desde el presente a través de la necesidad de volver a ese paraíso perdido. ¿Cómo? A través de la reactualización de esa realidad perdida en la conquista de Navarra, pero que quedó subyacente de alguna manera, y por tanto los vascos debemos de volver a ser navarros para volver a ser reino de Navarra, aunque puede que sin rey. Aunque ya hubo algún que otro elemento que buscó la Casa Real de Navarra en su vertiente actual para hacerle alguna entrevista y ponerles otra vez en el candelabro, gente que decía tener los derechos dinásticos del reino de Navarra. Cosas que pasan. Y este libro va en esta senda. Este libro de 2005. Tomás Urdankin, de un tiempo a esta parte, parece desaparecido, porque parecía que en esa confrontación respecto al mal llamado Plan Ibarretxe, ese sabinianismo del PNV y del mal llamado Plan Ibarretxe era una vía que había que condicionar como mínimo con navarrismo, y esta expulsión independentista desde las Vascongadas debía de ser contrapuesta con una independencia de este reino de Navarra, sin querer entender que el mayor problema para el navarrismo estaba en Navarra, porque es curioso, y luego vamos a hacer una revisión del índice, pero es curioso, porque esta gente iba a Vizcaya, a Álava y a Guipúzcoa a explicar que son parte intrínseca e histórica del reino de Navarra. Pero el reino de Navarra, contraparte de la Euskal Herria cultural, era mucho más extenso. Incorporaba parte de Cantabria, parte de Burgos, hasta el punto de que se produjo la batalla de Atapuerca en mediados del siglo XI, en el que el conde de Castilla aprovechó la oportunidad de la muerte en batalla del rey de Navarra para elevar su estatus a reino, y por lo tanto Ideas de Juarros y todo lo que hay hasta la frontera actual del territorio vasco era parte del reino de Navarra, y por lo tanto deberían de ir a Ideas de Juarros, a Atapuerca hoy,
a explicarles que son navarros por descendencia. O a Nájera, donde está la mitad de los reyes de Navarra enterrados. O a Soria. O a Huesca, que forma parte del reino de Navarra. A Ribagorza, a Sobrarbe. Explicarles a los Tepó que tienen un edificio que pone Parlamento de Navarra, a pesar de que no era una sede de parlamentarias y no estaba vinculado a temas judiciales, pero pone Parlamento de Navarra y por lo tanto es de Navarra. ¿Son navarros? Explíquese. Vayan a Burdeos a explicarles que son navarros, pero no. Esta gente prefería ir a Vizcaya, Álava y Guipúzcoa a decir que dejaran el sabinianismo, dejaran al PNV y se metieran en la aventura de volver a ser navarros, cosa que no habían sido en cientos y cientos de años, y habían tenido mucha más vinculación con el hecho del señorío de Vizcaya, que se prefiere olvidar para cabreo, por ejemplo, del primer diputado general de Vizcaya, después de la restauración de la democracia, como fue Macua. Hay quien llama a Macua el último Vizcayterra. Pero el libro es interesante para reflexionar, porque a través de ese tamiz del navarrismo establece esta idea de soberanía o subordinación. No hay nada más. O es la soberanía plena o es la subordinación plena. Y no hay democracia sin sociedad soberana. Un poco olvidando que los vizcaínos y el vasco de hoy, en parte, han mantenido una tradición foral, incluso en los momentos más débiles y más difíciles, al calor de una vela, con el escaso elemento de iluminación de un candil. Siempre ha habido en Vizcaya, y decir Vizcaya hasta 1876 era decir parte de Guipúzcoa, de Álava, incluso de La Rioja, y también, ¿por qué no?, algo de Cantabria y algo de Burgos. Es decir, todo lo que era vasco, pero que no estaba en la comunidad foral de Navarra hoy, desde el 1400 y pico hasta el 1876, 4 siglos, en el que el eje era el señorío de Vizcaya. Bueno, pues en todo este tiempo, la foralidad, con anclaje en el árbol de Guernica, ha tenido mucha presencia, hasta el punto de que en el ordenamiento jurídico actual se reconoce y ampara el derecho de los fueros, se establece la derogación de las leyes derogatorias del fuero del siglo XIX y se abre la posibilidad de la restauración foral plena. Pero pareciera que o soberanía o subordinación, cosas que pasan. Pero, como digo, es interesante leerlo. Lo que digo no inhabilita a leer este libro, sino lo refuerza, precisamente, paradójicamente. Porque hay que nutrirse, no solamente de los propios, sino también de otros que escriben. Y Tomás de Kempis, que tiene una buena pluma para escribir estas cosas, con el capítulo 1, Constitucionalismo, Principios Constitucionales, Bases para la Reforma Constitucional Navarra, mayo de 1838, Constitución de Navarra, por Ángel Sagasteta Taylor-Urdoz, Pamplona, 1839-1840, proyectos de reunificación en fiscalidad, enseñanza, sanidad y administración de justicia entre la Navarra reducida, Araba, Vizcaya, así como Guipúzcoa, de Pamplona de 1866, bases constitucionales de Navarra, del Partido Federal, Tudela, 1883, anteproyecto de constitución redactado por el Consejo Nacional de Londres, de 1940, Constitución del Estado andorrano, curiosamente, Andorra la Bella, 1993, anteproyecto de Constitución del Estado navarro, de Pamplona, Iruña, sociedad soberana, libertad, democracia, esto caería el capítulo 2, sociedad plural y su territorialidad en el ámbito del sistema jurídico, territorialidad, percepción social de la territorialidad, interpretación según diversas historiografías, vascos o navarros. Aquí habla de dicotomía perversa, comunidad y sociedad, repercusiones de la falta de unidad jurídica, luego sistema jurídico estatal, nación, Estado, génesis del Estado, recuperación del Estado propio, pero aquí evidentemente se habla del concepto político de Navarra como problema europeo e internacional, liberación del Estado propio, el proceso soberanista,
autodeterminación y soberanía, regulación de la soberanía estatal, ocultación de la historia, laberinto estatutista, anexos de temas interesantes. Bueno, es como digo, es un libro interesante de leer y de incorporar en estas más de 200 páginas al bagaje cultural que uno lea, a pesar de que, como digo, estos libros de Tomás Turzaínski hace tiempo que dejaron de fluir y ahora quedan para los hechos de la hemeroteca, y que sirve para una reflexión que no sé si será interesante o no, como sería el asunto de si hubiera habido un proceso al estilo de Cataluña, habría sido sobre la base de Navarra. Quiero lanzar esta reflexión acerca de esta circunstancia, porque, en principio, el proceso de Cataluña se sustentó en una reflexión renovada de la historia de los propios catalanes, una cosa antigua, no tan antigua como los navarros, que hablan de 1512, estos navarros, por lo menos. Los catalanes hablaban de 1714, hechos difíciles, como una conquista. Y después de esa reconstrucción de la historiografía y de la visión política de los asuntos, se trató de aglutinar masas críticas en torno a un proceso político. Pero eso es lo que falló en Navarra. Y como falló en Navarra, trataron de acumularlo en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava en confrontación con los gelchales. Y no lo han conseguido. Luego trataron de vincularlo a Gurescudago y cosas así, sobre algo más etéreo y más líquido, para tratar de odiar menos los gelchales, odiar menos a Sabino Arana, por lo menos públicamente, y tratar de incorporar a los gelchales a este movimiento de la cadeneta y de la marcha hacia la libertad, como hicieron en los años 70 para confrontar con el movimiento de estatuto, de proyecto de el concierto negociado en el año 80 por Pedro Luis Uriarte y otros. Es decir, la labor institucional y política que llevó a cabo el Partido Nacionalista Vasco para construir lo que hemos vivido en los últimos 40 años de institucionalidad del País Vasco, hasta tener los resultados que estamos viendo actualmente. Ellos tenían otro proyecto, lo mismo que en Cataluña, después del fracaso del autogobierno, trataron de elevar otro proyecto, y ese proyecto fue la nada. Y por eso creo que estos fracasos, porque recuerdo que hubo una visita en una charla en el ámbito del aula de cultura de Villamonte, de amigos de Cataluña, en el que a la salida se inició una cierta copia, porque pensaban que la Asamblea Nacional de Cataluña tenía que tener un reflejo. ¿Y cuál reflejo podía ser? Una Asamblea Nacional de Navarra. De Navarra, que incluyera Navarra, País Vasco, todo, pero con concepto nacional navarro. ¿Han oído a escuchar de eso? Aquí no. Un fracaso completo. Esto es la mímesis. Y lo mismo ocurre con la historia de un punto. Volver actualmente al 1512 es tan absurdo como que la Dacia dijera que son los herederos de Roma y que quieren restaurar la territorialidad con eje en Dacia, es decir, en Rumanía, del Imperio Romano. ¿Qué pensará el alcalde de Roma? O el primer ministro de Italia. Ahí está una reflexión curiosa. Pero, evidentemente, hay que trabajar la soberanía y tratar de evitar la subordinación. Pero, como digo, incorporo lo tradicional en Vizcaya, que es la foralidad. La foralidad no es subordinación. Y sí, es soberanía. Puede ser plena. Trabajémoslo, pero con la gente. No estamos antes de la Revolución Francesa, estamos después. Y aparte, evidentemente, la foralidad no solamente es forma, sino también fondo, la ley y cómo se hace la ley.
y siempre se ha tenido en cuenta al ciudadano al que se le daba categoría de hidalgo, la hidalguía universal. Y por lo tanto, la navarridad y libros como este merecen ser estudiados, aunque ya no estén de moda, como elemento nutritivo, porque confrontaban la realidad que parece ser que había miedo de exponer, como era la realidad histórica del señor de Vizcaya, que Sabino Arana sacrificó para construir Euskadi. Así pues, a leer es la recomendación. Y entre esas lecturas, ¿por qué no? Soberanía o subordinación, de Tomás Urzainqui Mina, para poder cada cual hacer su propia reflexión, leyendo a los propios y a los menos propios, a los que están más cerca del pensamiento y a los que puedan haber surgido para confrontar ese pensamiento. Y sin más, es que recasco, agur erobat, beti jepean,